Muy buenos días, una vez más estamos aquí en su programa, siempre trayéndole la actualidad, tratando de que estemos informados. Esto ustedes pueden vernos todos los martes, estamos aquí en su programa Una Voz en Hora Buena. La intención de este programa es conducirlos a ustedes, o que todos estemos conducidos a siempre ir reflexionando en los acontecimientos de nuestro país. Sabe que nuestro país está plenamente en política todo el tiempo, y la política y el derecho van de las manos. Prácticamente no es posible tratar el tema político o las circunstancias políticas sin nosotros obligatoriamente vincular el derecho, porque es que son dos carreras que tienen mucha afinidad. Hago la aclaración porque en el día de hoy vamos a hablar de los últimos acontecimientos judiciales que se han presentado y algunas decisiones del tren judicial, en el que muchos ven esto no como que es una actitud jurídica o judicial, sino una situación política. En esto podemos ver cosas que algunas veces nos hacen creer, pero vemos otras que nos hacen dudar. Mira, el Partido Revolucionario Moderno, el partido de turno, es un partido que está en el gobierno y nadie puede negar que está haciendo una política completamente distinta, o sea, una política de Estado. No me refiero a la política partidaria, sino una política de Estado. Y es que este partido, encabezado por supuesto por su presidente, no como partido, sino como presidente de la nación, el presidente Luis Abinader, han exhibido a la sociedad y al mundo de que aquí se ha cambiado la cara administrativa en términos general. Cualquier persona, no importa del partido que sea, tiene que entender esa realidad. Tiene que entender esa realidad. La política administrativa en la República Dominicana ha cambiado de manera que hay muchas personas que estamos sorprendidas. Ahora, ha ocurrido en los últimos días de que han surgido o se han mencionado nombres de personas que en los próximos días posiblemente sean procesadas, acusadas de encabezar una red, diríamos, de malhechores. Es como lo definen los representantes del Ministerio Público que tienen a su responsabilidad el caso. Entre estas figuras, las más mencionadas, la más pública, la más conocida, es la persona del señor Donald Guerrero y Simón Lizardo. El PLD no se ha quedado cruzado de brazos y ya están exigiendo que se respete el debido proceso. El debido proceso no es más que un conjunto de normas, reglas y principios que deben llevarse a cabo en todos los procesos judiciales que le garanticen, oigan bien, que le garanticen algunos principios constitucionales a los procesados. Cosa que aquí se viola de manera tal que algunas veces cuando quieren llegar a los tribunales, ya esas personas están desmoralizadas, están completamente embarradas, que en algunos casos se vende una percepción a la sociedad de que antes de iniciar el proceso, ante el público ya están condenados. Porque aquí el populismo procesal, el populismo penal, aquí ahora mismo es más sancionador que los tribunales, diríamos. Entonces, aquí en algunos casos, ya lo hemos visto, han mandado personas a la cárcel prácticamente a cumplir una condena anticipada. Y sabe que en el ordenamiento procesal de la República Dominicana, la prisión preventiva es prácticamente la excepción, que solamente debe aplicarse cuando el imputado, oiga, presenta un peligro de fuga. Cuando no tiene solvencia para garantizar que se va a presentar en el tribunal durante el proceso, se procede a un encarcelamiento.
También procede la prisión preventiva cuando el imputado, por el hecho que ha cometido, su integridad física o su vida corre en peligro. Que en estos casos, cuando se acusa de corrupción, este último no aplica, porque comúnmente una persona debe ir a cumplir prisión preventiva corriéndole a que pueda ser víctima de violencia en la calle cuando ha violado sexualmente, cuando ha matado y hechos similares. Pero cuando es por acusación de corrupción, casi siempre lo que el tribunal o el juez de instrucción trata de preservar es la presencia, de que diga presente durante el proceso, o sea, que no se sustraiga. En este caso, como en muchos otros, siempre la gente cree que por ser personas de solvencia económica, moral, por tener los suficientes arraigos, la gente cree que son personas que no van a evadir el proceso, no se van a sustraer. Pero la sociedad, en algunos casos, no le perdona a un juez que ponga o que imponga otra medida de coerción que no sea la prisión preventiva en un caso como esto. Porque la sociedad ahora mismo no está pidiendo justicia. Cuando uno escucha incluso hasta profesionales de la comunicación en medios de comunicación de prestigio, no están pidiendo justicia, están pidiendo sanción. Entonces ven como exitoso al fiscal o al Ministerio Público cuando logra que el tribunal imponga prisión preventiva a una persona acusada de tales cosas o de un delito de esta naturaleza. Y no es así. No es así. Sabe que el juicio penal está dividido en 3 fases. Y es importante conocerlas. No sé si el tiempo me permita desglosarlas todas, o por lo menos las 3. Oye, y la primera es la fase investigativa. La fase investigativa es la primera. La segunda es la fase intermedia, que es donde se va a conocer un juicio o donde se celebrará un juicio en el que se determina si se envía o no, si las pruebas que hay son suficientes para enviar o no a un juicio de fondo. Este es el juicio que se llama el juicio preliminar. Pero aunque en principio el juez de instrucción entiende que hay pruebas suficientes para enviarlo a un juicio preliminar, en el juicio preliminar puede que allí no se valoren las pruebas como tales. También puede que sí. Entonces se envía a un juicio de fondo, que ese es el llamado juicio oral, público y contradictorio, en donde todas las partes tienen que tratar de convencer al juez. El Ministerio Público y la parte acusadora, o como parte acusadora, tiene que convencer al juez a través de las pruebas, no es a través del odio, de que esa persona es responsable de los hechos que se le imputan. Y la defensa, tratar de desmeritar, tratar de que no le incorporen pruebas falsas que perjudiquen a su cliente. O sea, que aunque se hayan pasado las 2 primeras etapas o fases, en esta tercera y última, puede que el imputado sea condenado o sea puesto en libertad pura y simple. Pero antes de llegar allá, tenemos obligatoriamente que pasar por la primera. El fiscal, el Ministerio Público, en la primera fase, tiene que hacer las investigaciones del lugar, recoger todas las evidencias, entonces procede a someter. Hace el sometimiento, se celebra el juicio, donde se le impondrá de acuerdo a la percepción del juez. O sea, pero esa percepción tiene que ser en base a las pruebas. Si se le impone una medida de coerción o si otorga la libertad pura y simple. Ahora, ¿qué ocurre? Que la medida de coerción son 7 y todas son coercitivas porque todas limitan la libertad de la persona. Garantía económica, impedimento de salida del país, arresto domiciliario, entre otras. La número 7 es la prisión preventiva. La gente suele celebrar, aplaudir, cuando ve que a una persona lo mandan a la cárcel a cumplir una prisión preventiva. Cuando no se debe celebrar eso, porque es que eso no es una condena. Esa no es una condena. Esa simplemente es la decisión del juez garantizar que esa persona esté presente las veces que sea necesario
ante un tribunal. La gente se confunde y la gente solicita y aplaude eso porque lo ve como una condena, y eso no es lo legal, porque lo natural en el ser humano es la libertad. La prisión no es la regla, eso es la excepción. Ahora, cuando se ha cumplido con los requisitos o con los pasos necesarios para celebrarse una medida de coerción, siempre que al imputado le imponen una prisión preventiva que vaya más allá de los 3 meses, eso conlleva una celebración o evaluación del caso por lo menos cada 3 meses, sin que la defensa recurra a la decisión. Eso es de ley. Se verifica cada 3 meses. Cada 3 meses. Y en cualquier etapa o en cualquier época dentro del plazo del cumplimiento de la prisión preventiva, el juez puede variarla. Y cuando el juez varía esa prisión preventiva, no es que el juez es corrupto, no es que el juez está de acuerdo con lo malo que ha hecho el imputado, sino que el juez ha entendido que esa persona tiene suficientes méritos o arraigo como para decir presente cada vez que el tribunal solicite su presencia. Es decir, que vaya a la celebración de los juicios. Cometemos el error cuando nosotros creemos que el juez está en la obligación a hacer lo que le pide el pueblo o lo que le pide el fiscal. La obligación del juez es hacer justicia. La obligación del juez no es sancionar, porque el juez tiene que evaluar las pruebas. Entonces, cumplido ese periodo de tiempo, entonces el juez toma la decisión en virtud de la prueba si autoriza un juicio preliminar que lo conoce otro juez. En ese juicio preliminar, aquí se van a evaluar las pruebas. Los alegatos que presenten la parte acusadora tiene tanta importancia y debe ser analizada de manera minuciosa, igual como lo debe ser los alegatos que haga la defensa del o los imputados. En ese caso, en la audiencia preliminar, puede que el juez entienda que hay suficientes pruebas para enviarlo a un juicio de fondo, que es la última o la tercera parte del proceso. Pero también puede incluso variar la medida de coerción que le haya sido impuesta. Aún enviándolo al conocimiento de un juicio de fondo, puede variar la medida de coerción que tenga impuesta. Y también puede concluir el caso, es decir, declarar el caso completamente o dictar un auto de no al lugar. Porque el juez o el juez de la audiencia preliminar, en una decisión en el que lo manda a juicio, a eso se le llama auto de apertura a juicio. Y si entiende que no hay prueba suficiente, entonces dicta lo que se llama un auto de no al lugar. Ahora, ese juez tiene que hacerlo todo de manera muy juiciosa, porque sabe que hay un principio constitucional que establece que nadie puede ser juzgado 2 veces por una misma causa. Ahora, el que la Constitución diga que nadie puede ser juzgado 2 veces por una misma causa, eso no impide que cuando el juez dicta un auto de no al lugar, eso no significa que no puede ser recurrida esa decisión. Claro que el Ministerio Público puede hacerlo, pero el Ministerio Público es un agente victorioso en un caso de esta naturaleza cuando se dicta un auto de apertura a juicio y en el juicio de fondo, que es público, oral y contradictorio, allí se dicta una sentencia condenatoria, porque también puede que allí se dicte una sentencia absolutoria y el individuo queda completamente en libertad. Ahora, oye lo delicado del caso, y es que cuando se han agotado las 2 primeras fases, al llegar a la tercera y la última, se agota un tiempo que cuesta mucho. Ahora, algunas veces nosotros entendemos que ese tiempo cuesta mucho cuando se refiere a nosotros en lo particular. Cuando es a alguien que por alguna afiliación política a nosotros nos cae mal, entendemos que eso no vale.
Y eso no es justicia. Y ese es el rol de los jueces, hacer justicia. Por eso los jueces no están obligados, a satisfacer el clamor del pueblo cuando el pueblo está completamente enardecido en contra de una persona o de un grupo de personas. Porque el juez tiene que hacer todo conforme a la ley. Porque por eso allí lo que se practica es justicia. Y cuando se quiere que se haga justicia, uno tiene que estar preparado para escuchar la lectura de una sentencia condenatoria o de una sentencia absolutoria. No es justicia cuando solamente estamos dispuestos a escuchar de que el individuo o los individuos han sido condenados y se le ha quitado lo que la gente en principio cree que no le corresponde. Y cuando planteo esto, yo no estoy defendiendo a nadie. No tengo vínculo con ninguno. Total, yo soy uno de aquellos que quieren justicia. Ahora, para impartir justicia no se necesita la presión del pueblo. Lo que se necesita son jueces responsables y un ministerio público que tenga responsabilidad. Un ministerio público que no obedezca a peticiones políticas, que no actúe en virtud del rechazo o del amor que sienta por alguien, sino en defensa de los intereses de la nación, porque el ministerio público es el que representa al Estado, del cual tú y yo somos partes. Entonces, nosotros ya estamos frente a otro escenario. No sabemos qué nombre le van a poner a este caso, porque ustedes saben que hay caso Antipulpo, caso de los supertucanos, caso 13, en fin, siempre le ponen un nombre. No sabemos qué nombre le van a poner al caso de Donald Guerrero y Simón Lizardo, pero estamos frente a un escenario. Nosotros como seres humanos, como ciudadanos dominicanos, que queremos que se respete el erario público, lo primero que debemos es pedir que se haga justicia. Que se haga justicia. Ahora, cuando se dice que se va a hacer justicia o cuando se promete hacer justicia, no es otra cosa que dar a cada quien lo suyo. Hacer las cosas con dignidad sin engañar a nadie. Los abogados, creo que la mayoría de los abogados dominicanos tuvieron en algunos casos que leer ese principio o esos principios que lo estableció el jurisconsulto por excelencia. Yo diría que más que de Europa, del mundo, me refiero al caso de Domicio Ulpiano, que él decía que la justicia es dar a cada quien lo suyo, vivir dignamente, sin engañar a nadie. Pero cuando la justicia, cuando el administrador de la justicia de antemano va prejuiciado, que lo que quiere es desmoralizar a alguien, comúnmente se hace un disparate. Y es mejor, siempre se ha dicho, es mejor que un culpable quede a sueldo antes que un inocente sea condenado. Tenemos nosotros que pensar en las sanciones morales, esa destrucción moral que debilita mucho al ser humano en lo espiritual, en lo social, en lo ético. Yo, pensando en la preservación de esas cosas, no promuevo que no se juzgue al culpable, pero que se hagan las debidas investigaciones y que al final nosotros podamos pensar si el PRM algún día sale del poder, que va a salir del poder porque ningún partido se va a perpetuar ahí para siempre, pero que no llegue a la mente de ninguno de nosotros, cuando el PRM salga del poder, aunque no hayan hecho nada, que el que llegue le haga lo mismo. Por pensar, cuando nosotros salgamos que el PRM vuelva a llegue, no hará lo mismo. No sé si me di a entender. No queremos tener nosotros ese sobresalto, esa creencia. Y a lo que me refiero es, por ejemplo, imagínense que cuando salga el PRM llegue al poder el PQDC. Que el PQDC tenga que tratar de desmoralizar personas serias del PRM porque hay que destruirlo, porque el PQDC sabe que cuando ellos salgan del poder, si llega el PRM, va a destruir esa organización política. Oiga, así los países no avanzan, pero tampoco avanzan tratando de crear caparazones que protejan a quienes han practicado actos de corrupción. Queremos justicia,
pero no nos podemos prestar a decir, queremos que se dicten sentencias absolutorias en beneficio de los acusados. Tampoco podemos decir, queremos condena, porque cuando hacemos cualquiera de esos dos clamores, eso no es justicia. La justicia es que todo aquel que llevando sobre su carga la responsabilidad de lo que hizo sea sancionado, pero todo aquel que allí no le puedan probar lo que ha hecho, que sea una persona que quede libre, porque la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Nosotros tenemos que estar todos unidos, pidiéndole a las autoridades, a todas, de que el pueblo dominicano quiere justicia. Esperamos que haya podido entender lo que hemos debatido y nos veremos en un próximo comentario. Que Dios sea con todos nosotros.